La dinámica que hemos elegido para la presentación en el evento GeneXus de hoy consta de 2 bloques de 30 minutos que se van a superponer uno a continuación del otro. En primer lugar, graduados de la maestría han hecho investigaciones específicas sobre un conjunto de transacciones financieras que se han realizado en el último tiempo en empresas uruguayas de tecnología, de manera que van a mostrar algunos resultados concretos desde diferentes perspectivas, y al final de la charla haremos una síntesis de lo visto, de las lecciones aprendidas en cada uno de estos casos y algunas proyecciones de lo que nos parece que puede ser el futuro de las transacciones financieras en el sector de tecnologías de la información. Así que, sin más preámbulo, le voy a dar el paso a Rodrigo Machado, quien analizará la alianza estratégica entre la empresa uruguaya Top Systems y la empresa brasilera Stefanini. Bueno, buenos días. Como comentó Marcel, vamos a estar analizando el caso de Top Systems y Stefanini. Como comentaba Marcel, es un caso de adquisición estratégica. En este caso estamos hablando de, si lo miramos de un lado teórico, una compra de paquete accionario sin realizar la fusión de los patrimonios, manteniendo las empresas por separado, donde cada una sigue desarrollando sus actividades en la industria en donde las venía desarrollando y trata de consolidarse en el mercado a través de esta alianza. Es un caso interesante también porque es una empresa de producto como Top Systems y una empresa netamente de servicios como es Stefanini, deportes diferentes, entonces es un caso interesante para analizar. Algunos datos históricos de Top Systems. Es una empresa que fue fundada en 1987, que tiene fuertes valores dado el rubro en el que trabaja, hacer las cosas bien y compromiso de mejora en cada instante. Estamos hablando de Top Systems que se dedica a el rubro financiero, relaciones con proveedor-cliente de muchos años y que se basan muchísimo en la confianza que haya entre proveedor y cliente. Por eso sus valores tienen que estar basados en hacer las cosas bien y en tener confianza proveedor-cliente como una máxima. Para el mercado uruguayo estamos hablando de una empresa de tamaño medio, como decían, que está especializada en el rubro financiero, tiene un fuerte, al ser una empresa de producto, un trabajo muy fuerte en la evolución tecnológica y han logrado a través de los años hacer los pasos para hacer evolucionar sus productos, algo que no resulta sencillo muchas veces en las empresas de producto. Han logrado ser socios estratégicos para sus clientes. Y hasta el momento que llegó el acuerdo y la alianza con Stefanini, habían sido financiados la empresa había sido financiada por sus propios medios, no había recibido una inversión externa de un venture capital o algo similar. Para describir un poco a qué se dedica Top Systems, estamos hablando de que en cuanto a productos se especializa en finanzas, todo lo que tiene que ver con banca, core banking, microfinanzas. También tienen productos para el análisis de lavado de dinero y detección de ese tipo de casos. Básicamente sus mercados, si bien inició en Uruguay, los mercados son de América Latina, en algunos países específicamente, Brasil, Colombia, Perú y México. La competencia que ha tenido han sido principalmente empresas con productos similares, de un porte similar. Si bien en algún caso algunas empresas de alcance global también compiten, pero más que nada en situaciones donde esas empresas bajan los precios para tratar de entrar a algún cliente estratégico, pero si no, en general compite con empresas del mismo porte. También compite con los equipos internos de desarrollo de las propias entidades financieras, que muchas veces tienen spin-off o equipos que son muy flexibles y que generan empresas nuevas muy rápidamente. Eso también ha sido parte de la competencia. Y bueno, obviamente los clientes han sido bancos, compañías de microcrédito. Tuvieron un cliente clave, sí, que fue ABN. Eso es bastante importante en la historia de Top System porque es un cliente que, si bien se inició en Uruguay, lo llevó a muchos otros mercados de América Latina.
luego de un exitoso trabajo aquí. ¿Qué sucede con Top System? En el 2005-2006 ocurren bastantes cambios en el mercado financiero, muchas fusiones de bancos, y eso provoca que la empresa se tenga que replantear algunas cosas. Se dan cuenta que las empresas globales empiezan a competir más fuertemente en esos bancos fusionados, y por tanto se empiezan a plantear la idea de que para poder acceder a clientes más grandes necesitan otra espalda, otro tamaño, y por tanto necesitan asociarse con alguien que tenga otro porte para poder acceder, por ejemplo, como contaban ellos, al Banco Itaú de Brasil, donde, si bien tuvieron conversaciones en su momento, claramente que Itaú confiara en una empresa de 60, 80 personas de Uruguay parecía bastante difícil. Entonces, para poder acceder a ese tipo de clientes necesitaban alguien que los acompañara en ese proceso. Para eso hicieron cambios internos, para buscar un socio, definieron mejor las áreas, hicieron procesos de certificación de calidad. Y eso redundó en que en 2009 surge el interés de una empresa india, que quizás el problema que existió en ese caso fue que ambos buscaban algo similar, y era que el otro fuera un driver o un canal para sus inversiones, para la llegada a los mercados de América Latina. Y en ese punto, si bien la empresa india era mucho más grande y sí le daba un respaldo frente a los clientes, tenían el problema de que ambos estaban buscando ser el canalizador hacia esos mercados. El 2011 Stefanini, después de haber trabajado con Top Systems en otro proyecto puntual, muestra interés en Top Systems y en adquirir la empresa. Si vamos a los objetivos estratégicos, claramente Top Systems lo que quería era acceder a clientes de gran porte y desarrollar nuevos mercados, pero para eso necesitaba otro tamaño, otro nombre que le permitiera respaldar su trabajo en clientes de mayor tamaño. Stefanini, por su lado, estaba en una estrategia de adquisición de varias empresas de producto, básicamente porque su interés era, al ser una empresa de servicios, mejorar su rentabilidad vendiendo servicios especializados sobre esos productos, que eso le permitía una rentabilidad mayor. Esa era la estrategia de Stefanini. Acá podemos ver que claramente hay una complementariedad entre los objetivos de cada uno. Y eso probablemente sea parte del éxito del acuerdo. Entonces, el camino que recorrieron, bueno, obviamente se hizo una evaluación con empresas externas para evaluar la empresa y hacer la negociación. Se fijaron objetivos, tanto financieros, para los primeros años. Se hizo una reestructura interna de la empresa. Es interesante esto porque en realidad Top Systems es una empresa de producto, entonces mantuvieron todas sus metodologías de desarrollo y de trabajo, pero sí fusionaron la manera de trabajar en el área comercial. Es algo en lo que se sigue trabajando y en lo cual se ha puesto un esfuerzo muy importante. Y tenemos aspectos con respecto a la fusión legal y la real. La fusión legal se hizo mucho trabajo sobre eso. Definición de cómo se iba a hacer el reporting financiero, cómo iban a mantenerse trabajando ambas empresas simultáneamente, pero hubo algunos aspectos que quizás haya que corregir o que con el diario del lunes se han detectado como posibles mejoras que se podrían haber hecho sobre la fusión real y la operativa de las dos empresas. Entonces, dentro de estas lecciones aprendidas, es interesante ver cómo los objetivos complementarios de ambas empresas lograron que se pudiera hacer exitosamente ese acuerdo entre las dos. Es también importante que la estrategia y el foco para esta fusión sea no solo por la parte legal, sino por la parte real, lo que decíamos hoy de las lecciones aprendidas con respecto a cuáles son los aspectos operativos que van a sufrir más en el primer año, por ejemplo, por el simple hecho de que son dos empresas que tienen que sincronizar y hay un choque de culturas para poder trabajar. Para ese primer año de fusión, entonces hay que tener cuidado con los objetivos, justamente por eso, porque
van a haber aspectos relativos al choque de las culturas. Y también con el diario del lunes, pero también ellos lo habían analizado previamente en Top Systems, fue una gran decisión mantener separado la empresa de producto de la empresa de servicios, porque realmente las metodologías de desarrollo son diferentes. Muchas gracias, Rodrigo. A continuación, Diego Guidobono y Gustavo Fischer van a presentar el trabajo realizado en función de la adquisición de la empresa INI, Interactive Networks, por la empresa india Geodesic. Muchas gracias, Marcel. Buen día. Mi nombre es Gustavo Fischer. Junto con Diego Guidobono vamos a presentar la adquisición de la empresa Interactive Networks por parte de Geodesic. En primer lugar vamos a presentar a las empresas involucradas. Interactive Networks es una empresa uruguaya que se especializa en soluciones de mensajería instantánea, principalmente para operadores móviles. Y Geodesic es una multinacional india con sede en Bombay, que también se especializa en mensajería instantánea, además de soluciones sobre voz sobre IP y de radio por Internet. Bueno, ¿qué es lo interesante de este caso y por qué lo elegimos dentro de las fusiones uruguayas? Este es un caso prácticamente que de libro, es un caso que lo tiene todo, desde el capital semilla de los fundadores, pasando por el aporte de capital de los familiares, los amigos y otra gente. Después tenemos la inversión de Prosperitas en capital y finalmente el exit con el M&A. Bueno, ahora vamos a contar un poco la historia de la empresa adquirida. En el año 1999, Pablo Salomón era ingeniero de Adobe, vuelve a Uruguay con la idea de emprender, era la plena burbuja.com, y poco después se le suma Andrés Safrán, que también estaba trabajando en Estados Unidos en Disney, y juntos deciden lanzar un proyecto que se llamó Espacio Interactivo. El Espacio Interactivo era una página web que era un prototipo de lo que hoy ahora es una red social, y el modelo de negocios en ese momento era la publicidad. Lanzan el proyecto en el año 2000, y después, en el año 2001, explota la burbuja.com. Se dan cuenta que el modelo de negocio de publicidad no iba a funcionar, pero, sin embargo, también detectan que es el pleno auge de la mensajería instantánea. En aquel momento estaba ICQ, estaba AOL, estaba Yahoo Messenger, estaba MSN, y Espacio Interactivo tenía un componente de mensajería instantánea que podía interoperar con los 4 operadores principales de mensajería instantánea. En ese momento nace Interactive Networks, y cambian el modelo de negocio. El nuevo modelo de negocio es la venta de mensajería instantánea de marca blanca a marcas y operadores de proveedores de Internet. Ese modelo de negocio tiene mucho mayor éxito, empiezan a mejorar las modalidades de comercialización, venden servicios hosteados, venden servicios de licencia por usuario y servidores, y agregan funcionalidades Enterprise. Como anécdota, podemos contar que una vez agregadas estas funcionalidades Enterprise, llegan a recibir una llamada de Nasdaq. Después de varios calls con Nasdaq, reciben un llamado. Bueno, los precisamos mañana en nuestras oficinas en Estados Unidos. Se dan cuenta de que la estructura de Interactive Networks en ese momento no les daba para llegar a cubrir las necesidades de un ciclo de venta de un mercado de Enterprise. Bueno, se pasan entonces a un mercado PYME, reenfocando su modelo de negocio nuevamente. Las ventas al mercado PYME tienen un ciclo de vida mucho más corto, el costo operativo de venderle a las pymes es mucho menor. Como comentaba Gustavo, cuando lo llamó Nasdaq tuvieron 3, 4, 5, 6 calls y recién ahí iban a tener una reunión donde se iban a encontrar con el cliente para poder concretar una posible venta. Luego en el 2005, ya con la mensajería en SMS ya en auge, era un claro tren mundial, la telefonía móvil ya era una tendencia, ya todo el mundo estaba empezando a tener sus teléfonos móviles, deciden incorporar esto dentro de sus servicios de mensajería. Empiezan a desarrollar una mensajería bidireccional desde la PC a los equipos móviles y eran de los pocos que contaban con esta misma tecnología. Tienen un primer cliente que es Antel para esta nueva tecnología y desarrollan el Antel Messenger. 2006 y 2007, ya bueno, se expanden en Latinoamérica de la mano del grupo Millicom, yendo a Colombia, a Paraguay, van a África, precisamente a Tanzania, todo de la mano de Tigo.
fines de 2006 reciben la inversión de capital de Prosperitas, que les sirve para potenciar la empresa. A fines de diciembre de 2006 ellos ya tenían cash flow positivo y reciben la inversión de Prosperitas para crecer en capital. Algo importante también de estos años y que está bueno destacar es ya con Yahoo y Microsoft como actores consolidados en la mensajería instantánea, ellos deciden restringir quiénes son los actores que van a poder interactuar con su servicio de mensajería. Le ponen restricciones a las personas, a las distintas empresas para que interactúen, y queda seleccionado después de mucho lobby Interactive Networks como un partner oficial de Microsoft para desarrollar esta tecnología. Bueno, gracias a esos éxitos deciden aumentar su presencia mundial, deciden presentar un stand en la feria más importante de la industria, que es el Mobile World Congress de Barcelona, en el año 2008, que además esa feria justamente era muy importante porque en ese evento se iba a anunciar un nuevo protocolo de mensajería instantánea para celulares, que era M&M, que lo auspiciaba el consorcio GSM, y Interactive Networks era uno de los partners mundiales del protocolo. Eso les dio muchísima presencia en el evento porque el logo de Interactive Networks estaba en toda la cartelería y toda la folletería oficial del evento. Es en ese evento en el que conocen a la empresa Geodesic, que es la empresa que eventualmente termina adquiriéndolos. Otro hito importante que logran en el año 2008 es participar de licitaciones de empresas de telecomunicaciones muy importantes como Telefónica, y esa licitación la ganan, pero por otros temas no pueden concretarla. Y también un poco después participan de una licitación con América Móvil, que era el segundo operador de telefonía celular en Sudamérica, que años después terminan ganando. Analicemos un poco entonces la decisión estratégica de por qué Geodesic decide comprar Interactive Networks. Tenemos dos mercados muy complementarios. Geodesic tenía clientes en Asia, el Pacífico y en Estados Unidos, mientras que Interactive Networks tenía clientes en Latinoamérica y África. Esto les daba una cobertura global, entonces estaban en todo el mercado. Después, en cuanto a los clientes, Geodesic estaba enfocado en los clientes de consumo, Interactive Networks estaba enfocado más que nada en Enterprise y las telcos. Esto les dio también una cobertura de mercado, con lo cual tenía cobertura no solo geográfica, sino a nivel de mercado. Bueno, ahora vamos a contar un poco cómo fue el proceso de la adquisición. Como comentábamos, el primer contacto se dio en el Mobile World Congress de Barcelona. A partir de allí quedaron en contacto una persona de Geodesic con una persona de Interactive Network para explorar las posibilidades de asociación. Primero investigan la posibilidad de un partnership y luego surge la posibilidad de una adquisición. A partir de ese momento comienza lo que llamamos el proceso de enamoramiento. En ese proceso, primero continúan las conversaciones hasta que llegan a un acuerdo. Después de eso, hay 4 meses de trabajo entre los headquarters de Geodesic en Bombay e Interactive Networks aquí en Uruguay, y a partir de allí llegan a una reunión en Cupertino, California, en las oficinas de Geodesic, en las cuales pretenden llegar a firmar un Letter of Intent. Bueno, llegado el momento de la firma del Letter of Intent, se tienen que poner de acuerdo en cómo evaluar la empresa. Recordemos que que había invertido Prosperitas Capital hace poco, estaban en plena expansión, por lo tanto los números eran rojos, no tenían más cash flow positivo. Evalúan las distintas opciones y se ponen de acuerdo en evaluar la empresa en función de un múltiplo de las ventas que realizaban. Bueno, firman el Letter of Intent y Kylie Mann Brothers, crisis mundial, mucha de esa zona acá en Interactive Networks dicen, bueno, esto se cayó, tenemos que reestructurar, vamos a ver cómo seguimos para volver a crecer. Hablan con Geodesic y Geodesic dice que no, que ellos quieren seguir adelante, que no les pega la crisis porque tienen otros mercados, no tanto Estados Unidos, que estaban diversificados. Avanzan y comienzan un proceso de due diligence. Viene personal de Geodesic de Mumbai a Montevideo y empieza a analizar la empresa de pies a cabeza. Finalizado este proceso de due diligence, se vuelven a encontrar en las oficinas ahora en Mumbai de Geodesic para negociar lo que serían las modalidades de forma de pago y finalmente la exclusividad que tenían que mantener los socios fundadores. ¿Cuáles creemos son las claves del éxito de esto? Bueno, también como en el caso de Stefani,
tenemos mercados muy complementarios, se complementaban geográficamente y a nivel de clientes. Hubo muy buena química en el proceso de enamoramiento que contaba Gustavo entre los dos interlocutores. Esto que se llevaran tan bien fue clave para destrabar los momentos duros de las negociaciones, tanto cuando se estaba por firmar la Letter of Intent como en las negociaciones finales en Mumbai. El apoyo de Prosperitas, sin duda, fue clave para poder apalancarlos y crecer en cuanto a cantidad de personal. Más que triplicaron la cantidad de personas que tenían trabajando con ellos antes de que viniera Prosperitas. Algo muy importante también a tener en cuenta cuando una empresa nace para ser vendida es tener la casa en orden. Cuando vinieron a hacer el proceso de due diligence, era importantísimo tener transparencia y tener todos los papeles, todo en regla desde el momento que nace. Imagínense lo que puede llegar a ser evaluar la empresa si uno tiene 2 contabilidades y tiene que justificar las ventas. Finalmente, el factor suerte es algo importante. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar vimos una alianza estratégica y fusión, Stefanini Top System, después una adquisición entre INI y Geodesic, y ahora vamos a ver un plan de negocios y venture capital. Esto es el caso de la inversión de Sequoia en la empresa Scantech. A continuación, Ignacio Galeazzi va a hacer la presentación de este caso. Bueno, buenos días. Como bien dijo Marcel, muchas gracias. Mi nombre es Ignacio Galeazzi. Yo también soy egresado del máster en gerencias de empresas tecnológicas, como mis compañeros aquí. Y hoy le voy a estar presentando el caso de Scantech, ¿sí? Scantech es un poco diferente lo que le sucedió a que las otras empresas que presentaron Rodrigo, Diego y Gustavo. Scantech es una empresa uruguaya, ¿sí? Fundada en el año 1991, por 3 socios, que se dedica principalmente a la construcción de soluciones tecnológicas, ¿sí? Para puntos de ventas. Hoy en día la empresa emplea a más de 200 personas, o sea, para lo que es Uruguay en el sector tecnológico es una empresa relativamente grande, y el producto que ofrecen principalmente es lo que ellos denominan el point of sale, o sea, ¿vieron las típicas máquinas que uno va y pasa la tarjeta en los supermercados para que les cobren? Bueno, el producto de ellos es principalmente proveer a pequeños y medianos puntos de ventas o comercios, como pueden ser kioscos, supermercados y demás, proveerles justamente todo el hardware y software que necesitan estos puntos de ventas para poder realizar sus operaciones. Además, pusieron algo muy innovador, que es la venta de servicios a través de estos mismos POS. O sea, en un supermercado te pueden vender, por ejemplo, la recarga de minutos para el celular o el estacionamiento tarifado y muchos servicios más. Bien. ¿Qué pasa? Esta empresa, si bien tiene su definición de lo que es la misión, la visión y sus valores y demás, ellos tienen algo muy importante, ¿sí? Que considero que es sumamente importante para lo que les sucedió, que es lo que se conoce como una BHAG, una Big Hairy Audacious Goal. O sea, es una meta que quieren alcanzar, ¿sí? Es algo que capaz necesita de mucho trabajo y de unos 20 o 25 años, pero que ellos realmente consideran que pueden llegar a lograr. ¿Cuál es esa visión o esa meta? Es empresa uruguaya que cotiza en la bolsa, ¿sí? Obviamente están de acuerdo conmigo que es algo bastante complicado de lograr y bueno, ellos se lo pusieron como una meta a largo plazo y es lo que quieren llegar a lograr. Entonces, claro, a partir de esta visión que definieron los socios y utilizando como motor la innovación, ellos se definen como una empresa de mucha innovación que están generando innovación constante en productos para puntos de ventas y definieron, o sea, desde esa visión drenaron lo que es la estrategia, que es crecer globalmente, pero de forma rápida, ¿sí? Ellos en la empresa lo que quieren es lograr crecer y de forma muy rápida. Todos sabemos que en Uruguay, para crecer dentro de lo que es el sector de TICs, puede ser un poco complicado porque es un mercado bastante acotado. Entonces, por eso la empresa tomó la decisión de internacionalizarse, o sea, empezar a explorar otros mercados y vender en mercados que no están atendidos hoy en día, vender su solución,
¿sí? Es claro que para internacionalizarse se necesitan recursos, o sea, hay que viajar, hay que poner oficinas en otros lados, hay que estar en eventos, o sea, es mucha plata que hay que invertir de forma constante para poder realizar esto, o hacer, por ejemplo, partnerships con otras empresas y demás. Entonces, ¿qué decidieron? Allá por el año 2008-2009, ellos deciden que necesitaban capital de riesgo, capital de un inversor, que le diese ese dinero que necesitan para realizar la internacionalización. Es así que en el año 2010 consiguen la primera inversión de capital de riesgo por Austral Capitals, ¿sí? Se firma el acuerdo en Chile y este fondo de riesgo le pone 3 millones de dólares para principalmente cerrar los productos, o sea, poder tener los productos prontos para vender y comenzar lo que es la internacionalización a la región, principalmente a Brasil y Paraguay. ¿Qué pasa? Esta inversión obviamente les dio para la primera etapa, ¿sí? Pero ellos igualmente siguieron golpeando puertas, siguieron yendo a Estados Unidos, a diferentes fondos, a diferentes capitales de riesgo, presentándole cuál era su plan de negocios y qué era lo que querían hacer. A partir de estas muchas idas a diferentes fondos es que consiguen llamar la atención de Sequoia Capitals, ¿sí? ¿Qué pasa? Sequoia Capital nunca había invertido fuera de lo que es el área de Estados Unidos y principalmente en América Latina nunca había realizado ninguna inversión, principalmente por los costos que tiene el tema de controlar la inversión y participar de directorios y demás. Scantech logra a fines del año 2011, en diciembre particularmente de 2011, logra conseguir la primera inversión de América Latina de Scantech por una cifra total de 10 millones de dólares. Sí, creo que es un logro súper importante y para nuestra industria es algo que realmente muchos queremos llegar a lograr. No sé si ustedes conocen qué es Sequoia Capitals, pero para que tengan una idea de qué tamaño de empresa estamos hablando, ellos han invertido en algunas empresas de Estados Unidos como Apple, Google, LinkedIn, YouTube, eSports, Oracle, Nvidia, PayPal, Yahoo, eCombinator y muchísimas más. O sea, invierten en empresas que realmente han tenido mucho éxito y hoy en día en la misma página que ustedes encuentran los inversores de todo el caso de éxito de Apple, Google y demás, también está Scantech. Creo que es un logro súper significativo que es bueno reconocer. Bien, tuvimos que analizar también en este trabajo cuál creíamos nosotros que eran los motivos que tenía esta empresa, o sea, el Sequoia Capitals, para invertir en Scantech. Entonces creo que esto se basa en 3 pilares fundamentales. Nos pareció que sale. Primero que nada, un plan de negocios, ¿sí? Lo que ellos tienen es una necesidad global en un mercado que no está siendo atendido, ¿sí? En todos los países existen puntos de ventas de, por ejemplo, superficies pequeñas o almacenes o mismos supermercados, y ellos justamente con ese plan de negocios lo que quieren es atacar a toda esa gente que hoy en día no tiene otras soluciones tecnológicas. Un segundo pilar es que es una implementación probada de una idea súper innovadora. ¿Por qué digo probada? Porque ellos hoy en día ya están funcionando en Uruguay y en otros países y obviamente para un Venture Capital esto es súper importante, porque no es una idea loca que no saben si realmente va a tener éxito o no, ellos ya lo han demostrado que lo pueden hacer. Y el tercer pilar, que creo que es algo que no todo el mundo conoce, que es algo que realmente miran, tanto para dar capital semilla como capital de riesgo, es quiénes son los fundadores, o sea, el equipo que está detrás de la empresa. Nosotros consideramos que el equipo que está detrás de Scantech es un equipo que ha logrado muchos logros, se ha definido objetivos y los han alcanzado. Entonces, realmente consideramos que Sequoia, cuando hizo el análisis de la empresa, vio que tenían un buen equipo para llevar adelante ese plan de negocios. Bien. Para cerrar, les quiero contar un poco, en base a este trabajo que nosotros hicimos, tratamos de sacar cuáles eran las lecciones aprendidas o las cosas que Scantech, luego de pasar por todo este proceso, ¿sí? Es un proceso largo y que puede llegar a desgastar bastante, qué era lo que ellos tenían para decir en cuanto a ese proceso. En primer lugar, el tema de tener una visión, esa meta que uno sueña con alcanzar en 20, 25 años, creo que eso es súper importante. Ellos lo definen como que es algo que es necesario tener y también tener cuál es el motor que lo va a llevar hacia ese lugar. En el caso de Scantech vimos que era el tema de la innovación. Un segundo punto es estar bien descansados, ¿sí? Este es un proceso difícil, es un proceso que requiere ir a muchos lugares, muchos viajes, muchas reuniones y en sí el proceso luego de lo que es la inversión también es complicado.
tenés que profesionalizar el upper management, te analizan la empresa un montón de veces, vas a tener que armar muchos procesos que capaz antes no tenías o no tenías necesidad. Entonces, bueno, es importante arrancar con las pilas puestas. También ellos nos decían el tema de viajar y hacer networking. Hoy en día los socios pasan el 85% de su tiempo fuera de Uruguay, viajando. ¿Sí? O sea que no es para todo el mundo. Eso es importante también aclararlo. Un tercer punto es dejarse ayudar. Por suerte tenemos en Uruguay muchas herramientas que hoy en día nos dan para todo lo que es la internacionalización, como por ejemplo el programa ProTix ampliado que está alargando Uruguay 21, y muchas empresas que ayudan desde al emprendedor como empresas establecidas. En el caso de ellos fue Endeavor, ¿sí? Ellos realmente piensan que Endeavor fue quien les dio todo el power necesario para poder expandirse y conseguir las charlas con los fondos de inversión. Y por último, pero no menos importante, el tema de la persistencia, ¿sí? Es necesario golpear muchas puertas antes que algunas se abran, muchas visitas a fondos, muchas presentaciones de la empresa para que finalmente alguna quiera invertir en nuestra empresa, ¿sí? Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, a continuación les presento a Rodrigo Ribeiro, profesor de Finanzas. Yo soy profesor de Estrategia de la maestría y nos gustaría hacer algunos comentarios y reflexiones finales sobre estos 3 casos que hemos estado hablando. En primer lugar, si me permiten, hemos mostrado 3 casos y los hemos seleccionado de manera tal de que muestren características estratégicas bien diferentes y vehículos financieros completamente diferentes, vehículos financieros que están alineados con la naturaleza del propósito estratégico que tenía cada una de las empresas. O sea, en un caso, por ejemplo, en el caso de Top System y Stefanini, es una fusión y entonces hay ahí algún porcentaje accionario que se intercambia de alguna manera. En el caso de INI Geodesi, que es una adquisición, o sea que es una compra completa del total de la empresa porque hay una razón estratégica de vincularse íntimamente entre ambas organizaciones. Y luego está el concepto de tengo un plan de negocios, tengo una idea de expansión y necesito financiamiento, y entonces allí aparece el Venture Capital, que es el instrumento financiero adecuado cuando esa es la problemática estratégica que se quiere abordar. Así que no sé, Rodrigo, ¿qué te parece si comenzamos comentando un poquito qué es un inversor estratégico, un inversor financiero y cuáles son tus comentarios al respecto? Bueno, muchas gracias, Marcel. En primer término, me gusta, estoy de acuerdo contigo de que estos son 3 casos desde un punto de vista estratégico bien diferentes, digamos, en los cuales tienen un denominador común, que es dinero que entra al negocio para poder expandirlo, ¿no? ¿Verdad? Pero tienen vehículos, como tú decías, Marcel, financieros diferentes, ¿no? En algunos casos hay adquisiciones, hay entradas de inversores estratégicos en el cual ingresan a la compañía o se asocian, como también en el caso de Top System, son entidades, los inversores estratégicos son entidades del mismo sector de actividad que ingresan al negocio. Y en el caso de Scantec tenemos el caso de un inversor financiero que entra al negocio pero no entra para quedarse, sino que tiene una perspectiva de salida. Por lo tanto, las prioridades de esos inversores van a ser diferentes a la hora de buscar proporcionar esa financiación. Yo de alguna forma defino la diferencia entre el inversor estratégico y el financiero en que el inversor financiero entra a la sala y mira si hay una puerta de salida al final de la sala. Si no hay puerta de salida, no ingresa, ¿verdad? Se arrima a la puerta, mira si hay una oportunidad de salida en algún momento de la sala, ingresa. El inversor estratégico no busca una puerta de salida, él simplemente busca una puerta de entrada, entra porque está para quedarse. Entonces, el razonamiento que hace un inversor financiero y un estratégico es como de atrás para adelante lo hace el financiero. ¿Cómo voy a salir de esta inversión yo? Si logro responder esa pregunta, la empiezo a analizar. Ese es un poco el análisis del inversor financiero. El estratégico no analiza cómo voy a salir, sino que analiza cómo hago para entrar y aprovechar las complementariedades que tenemos con esa empresa que voy a adquirir o con la que me voy a asociar. Entonces son 2 perfiles muy importantes y bien diferentes.
Y otro factor importante a definir es, como lo planteaba Marcel, a pesar de que yo soy profesor de finanzas y Marcel de estrategia, la estrategia domina todo, las finanzas vienen atrás de la estrategia. El vehículo financiero se arma, el vehículo legal se arma en la medida en que haya un fit estratégico o una decisión estratégica previa. Ningún analista financiero que tiene que analizar una decisión de financiación o de inversión en otra compañía, nunca recibe proyectos que desde un punto de vista numérico no den tasas de rentabilidad altas. Nadie presenta un proyecto con una TIR, una tasa de retorno negativa o baja. Todos los proyectos que recibe la gente que tiene que financiar cosas son proyectos con tasas de rentabilidad, siempre se los presentan con tasas altas. La clave en el analista financiero es saber de estrategia, saber identificar cuál de esos proyectos que se le presentan son proyectos que desde un punto de vista estratégico cierran con los números que me presentaron. Entonces, el mensaje de alguna forma para transmitir es el denominador común en estas tres transacciones es que había una fuerte cohesión estratégica. La decisión de inversión tenía un gran sentido estratégico. Los números después se logran dominar, como en uno de los casos que se presentaron, no tenían flujo de cajas para evaluar la compañía, dijeron, bueno, vamos a utilizar un múltiplo de la venta. Con eso me siento conforme, porque hay una buena decisión estratégica detrás. En la mayoría de los casos de empresas que se inician, no se van a encontrar grandes flujos de fondos, que son la base o la sustancia de las finanzas para evaluar las compañías. Pero se encuentra el mecanismo y existe metodología como para poder hacer ese tipo de evaluación. Entonces, en principio, y dejándote un poco, Marcel, si no monopolizo el tiempo, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas. El tema estratégico es lo fundamental. El vehículo o la forma financiera o legal se arma y créanme que afortunadamente tengo mucha experiencia en el campo y hemos armado estructuras financieras para cosas que parecían que no tenían posibilidad de armarse, empresas que podían tener contingencias financieras, contingencias laborales, todo se resuelve realmente, tiene que ser una bomba muy grave para que no ande. Lo que no se resuelve es si entre las partes no tienen una compatibilidad estratégica como para llevar adelante la transacción. Sí, y viendo un poquito, hace ya años que estamos pisando el terreno de la industria de tecnología y es la verdad que hasta es muy interesante ver cómo ha cambiado, ¿no? O sea, haciendo un diagnóstico de cuál es la situación hoy, nosotros hace 5, incluso, sí, yo diría que hace 5 años no hablábamos de adquisiciones de empresas de tecnología, no hablábamos de fusiones, hablábamos de empresas rentables, de flujos de fondos, de cuál era la rentabilidad, de si el producto funcionaba o no funcionaba, pero los temas de incorporación de capital son más bien recientes en la industria de tecnología. Y el diagnóstico que hacemos sobre, vos me corregirás con tus casos reales en los que has trabajado, Rodrigo, pero lo que hemos estado viendo es que actualmente la industria está presentando múltiplos crecientes y niveles más altos de evaluación y de rentabilidad. En estos últimos años, las transacciones de servicios están alrededor de entre 0,5 y 1 vez el valor de las ventas, mientras que las empresas de productos que tienen propiedad intelectual y que tienen digamos, una acumulación de conocimiento que ha sido empaquetada en un producto, esas tienden a tener entre 2 y 4 veces el precio de la compañía en veces el número de las ventas. Obviamente que este tipo de índices están muy moderados por el ciclo de vida de la empresa. Cuanto más early stage está la empresa, menos facturación tiene, y si la empresa es muy interesante estratégicamente, estos números se disparan. Hemos visto transacciones donde hay 12, 15 y N veces el valor de las ventas, porque las ventas son muy incipientes y el proceso es muy estratégico. Pero hablando en empresas ya más consolidadas, es muy interesante ver que estos múltiplos, si uno los analiza horizontalmente a lo largo del tiempo, vienen subiendo y se vienen realizando transacciones por montos más altos que los que venían haciéndose anteriormente. ¿Cuál es tu experiencia en este caso, Rodrigo? Gracias, Marcel.
En primer término, los múltiplos que estás... esta industria es una industria que tiene la característica en la cual esos múltiplos se pueden hacer variar si uno realmente tiene un producto con un gran valor. Estos números que estamos hablando son números promedios, pero obviamente, a diferencia de una industria, por ejemplo, retail, se sabe que el múltiplo está entre tanto y tanto y es muy difícil de que varíe. Esta industria tiene la característica de que podemos generar un producto que es absolutamente innovador a nivel mundial. Muy difícil que en el retail se logre, para hacer una comparación, una industria madura con esta industria que tiene una potencialidad muy elevada. Es muy difícil que aparezca un producto innovador en el área retail cuando acá puede aparecer un gran producto innovador y esos múltiplos se pueden obviamente disparar. Ese en primer término. Y en segundo término, que esta industria tiene, además de la fortaleza y las grandes capacidades instaladas que hay en el país para el desarrollo de esta industria, es una industria que no tiene límites o fronteras de país. O sea, el mercado que esta industria tiene es el mundo. Y si mañana se puede vender en la luna, será la luna, porque realmente esta industria no tiene límites, ¿verdad? Y uno de los factores que mencionaban en una de las transacciones que yo participé era el tema de la internacionalización. O sea, nadie viene a invertir en una compañía en Uruguay por el mercado uruguayo. Y esta industria es una industria para el mundo. Entonces, mercado ilimitado o mercado mundial y grandes capacidades instaladas que puedan generar un producto único, realmente esos múltiplos se pueden mover. Y hemos visto experiencias de múltiplos que están afuera de ese rango que menciona Marcel, afortunadamente hacia arriba, y hemos visto obviamente empresas que no llegan ni a ese múltiplo porque lo que presentan es algo que no tiene valor y obviamente no fracasan. Todos estos casos son casos de éxito, ¿no? Así que la experiencia en realidad es de que estamos en una industria que realmente puede generar un producto. No nos podemos mantener rígidamente en un esquema de que el múltiplo es entre esto y esto solamente. No, eso no es así. Eso depende mucho del tipo de producto. Esto que maneja Marcel, es verdad, son promedios y son lo que normalmente se da en la industria. Pero si aparece un producto muy innovador con la potencialidad de venta a nivel mundial, imagínense el múltiplo de lo que puede llegar a ser. También obviamente el múltiplo depende, como también lo señaló Marcel, en qué estadio estoy, porque si la venta es muy baja, un múltiplo bajo sobre una venta baja va a dar un valor bajo. Sin embargo, puede ser una compañía con una altísima potencialidad. Por eso muchas veces para evaluar las compañías a veces no se usa la venta actual de la compañía, sino una venta proyectada para de alguna forma darle vida a esa potencialidad que tiene la compañía, ¿no? Pero eso es básicamente la experiencia. Acabamos de venir de Silicon Valley con algunos de los alumnos de la maestría. Hicimos un viaje que siempre es muy esclarecedor y muy de abrir cabezas. Y estábamos reunidos con un Venture Capital y preguntábamos sobre la famosa dicotomía entre producto y servicio, ¿no? Los dueños de empresas de tecnología eso lo tienen muy claro. Decía, claro, los servicios tienen la ventaja de que el cliente paga al principio, mientras que el producto uno tiene que invertir en el desarrollo, tener toda la propiedad intelectual, armar el producto y luego salir a venderlo, ¿no? Entonces este inversor de un venture capital nos decía, el servicio es como la droga, dice, ¿no? Porque claro, vos te vas acostumbrando a que va entrando caja, ¿no? Y entonces ya te gusta porque el cliente lo paga, pero un día un cliente te da una cosa, otro día te da otra cosa, otro día te pide otro desarrollo, entonces vos te empezás a desfocalizar y empezás a crear servicios en realidad para diferentes clientes en diferentes áreas y en términos estratégicos no sos nadie porque no tenés un único conocimiento, no desarrollaste una diferenciación estratégica y no tenés una ruta de desarrollo de producto en tu empresa. Y cuando vas a vender la compañía, eso se paga, ¿sí? Porque cuando vas a buscar un inversor estratégico, el inversor estratégico lo que va a buscar es en qué sos bueno, en qué sos único, en qué sos valioso, en qué sos innovador, en qué sos alguien en el mundo internacional. Y entonces
buscan empresas de producto y valoran y pagan grandes múltiplos por empresas de producto y muy bajos múltiplos por empresas de servicios, ¿no? Salidos de esa reunión, un querido alumno que tiene una empresa de servicios dijo: voy a tener que abandonar la droga. Así que entonces, ¿cuál sería tu visión sobre las perspectivas que tenemos en la industria con respecto a este tema? Bueno, como tú lo has señalado, Marcel, han habido una evolución en los últimos años de un gran movimiento en lo que tiene que ver con inversión en el sector. Obviamente esto empieza para no terminar, ¿no? ¿Verdad? Lo difícil era que la maquinita empezara a funcionar. ¿Por qué? Porque el proceso de inversión hacia un país como Uruguay, país chico, desconocido en el norte, de alguna forma se empieza a alimentar cuando muchos del norte ya empezaron a mostrar que que se puede hacer una inversión en Uruguay. Entonces, cualquiera que va al exterior a presentar una oportunidad de inversión, cuando vamos al norte a presentar, es distinto ir y decir que ya Sequoia invirtió, que ya empresas europeas, asiáticas, indias han invertido acá, y no ir y decir, bueno, tengo este planteo y me parece que es bueno, sin ningún ejemplo de empresas que han venido acá. Entonces, realmente esto creo, mi idea o mi visión de lo que va a pasar es que esto está para quedarse, afortunadamente, que en el país existen capacidades que se están desarrollando cada vez más, no solamente en la parte técnica de la industria, sino en la parte de gestión, y una prueba está con la maestría que de alguna forma Orte está presentando. Entonces, se está formando un conjunto de capacidades en el país, y hay una serie de ejemplos de materialización de inversiones en la industria, por lo cual la tendencia para mí va a ser continuada. Obviamente esta tendencia estructural va a ir acompañada por factores de coyuntura. ¿Qué quiero decir? Obviamente cuando cuando hay crisis, todo baja y obviamente vamos a tener un empuje hacia la baja. Sin embargo, el factor estructural va a seguir empujando hacia arriba. En concreto, en lo que tiene que ver con la coyuntura actual, afortunadamente todavía las tasas de interés están bajas, las van a seguir bajas, entonces hay capital ávido de salir a buscar oportunidades de inversión y no quedarse en el mercado financiero trancado. Por lo tanto, desde un punto de vista de coyuntura, todavía seguimos en un buen escenario. La diferencia que hay respecto a años anteriores es de que ahora los inversores no le creen tanto a la Reserva Federal y las tasas no se saben que están bajas, pero no le creen que la va a seguir manteniendo baja. Entonces estamos en una especie de momento en el cual empieza a haber algo de factores de duda. Pero esos son factores coyunturales, ¿sí? No significa que con eso tenemos que tener miedo de que no vamos a conseguir inversiones, no es así. Si tenemos un buen producto, tenemos un buen equipo y tenemos un buen mercado, van a seguir habiendo inversiones, y en esta industria más, porque es una industria de futuro. Acá no se invierte para tener una rentabilidad mañana, se invierte para tener una rentabilidad a futuro y una muy buena rentabilidad. Por lo tanto, sí, en situaciones de coyuntura en la cual la coyuntura no esté buena, realmente van a recibir financiamiento aquellos negocios y empresas que tengan muy buenos negocios y muy buena perspectiva de futuro. Ese es el pequeño matiz. Entonces, resumiendo un poco, yo creo que las perspectivas son muy buenas. Afortunadamente, la maquinita de financiación del norte hacia el sur ha empezado a funcionar. Sería bueno también que pudiéramos tener acá en la zona, en el sur, un grupo de inversores que se dediquen a la industria exclusivamente, que intensamente inviertan, porque va a ser otro ejemplo hacia el norte de que los del sur invertimos y arriesgamos en esta industria propia. Quizá lo que tenemos en Uruguay de déficit, que por el tamaño país no tenemos fondos de inversión locales que pudieran estar haciendo la inversión. Imagínense el escenario que hubieran 4, 5, 6 fondos de inversiones de Uruguay que estuvieran haciendo inversión en la industria. Un fondo del exterior le da mucho menos temor invertir en un lugar en donde otro fondo también se está jugando la ropa. Entonces, Uruguay tiene una serie de debilidades desde un punto de vista estructural que nos ha hecho que vayamos más lento.
pero obviamente el futuro está y creo que esto se va a ir moviendo hacia arriba exclusivamente, matizado por las situaciones coyunturales. Pero afortunadamente la coyuntura todavía nos sigue dejando, desde un punto de vista financiero, con un interés de invertir en el mercado real. Déjame cerrar, Rodrigo, con una de las cosas que estamos viendo a nivel de cómo se está moviendo la rueda de inversión dentro de la industria. Algunas de las empresas que han sido presentadas aquí han recibido dinero, ¿de acuerdo? Han recibido dinero con motivo de la... Bueno, saquemos el caso Scantech, que recibe dinero, pero no para los inversores, sino que recibe dinero para un plan de negocio, ¿de acuerdo? Pero en el caso de las ventas y de las asociaciones, hay inversores, hay empresarios, emprendedores que han recibido dinero, ¿de acuerdo? Son gente que tiene 25 o 30 años de trayectoria en la industria, que conoce toda la industria, que tiene dinero en el bolsillo. ¿Qué piensan que va a hacer con ello? Por supuesto, algo lo van a hacer para disfrutar, porque ya es hora de disfrutar. Pero otra cosa que están pasando es que están empezando a financiar nuevos emprendimientos. Entonces, la rueda, la perspectiva más fuerte que veo yo es que se está empezando a cerrar la rueda. Arrancamos con pequeños emprendedores en la industria, ¿de acuerdo? Esos emprendedores han desarrollado sus empresas, ahora las están vendiendo, las están fusionando, están haciendo alianzas estratégicas, etcétera, y eso está entrando dinero en la industria. Y esa gente está volviendo a invertir en emprendedores, y entonces se están armando foros de intercambio entre emprendedores e inversores, y está empezando a haber un grupo de lo que se llama ángeles, ¿no? O sea, inversores que invierten del entorno de entre 100.000 y 500.000 dólares en pequeños emprendimientos innovadores y, como decíamos, fundamentalmente de producto, ¿no? Así que las perspectivas que vemos, yo diría que son extremadamente auspiciosas, tanto por, mil disculpas, que no apagué a tiempo el celular. Les decía entonces que, para cerrar, que las perspectivas son extremadamente auspiciosas y creemos que va a haber una instancia muy permanente de diálogo entre producto tecnológico, inversiones en el sector de tecnología, tanto internas como recibiendo inversiones del exterior. Y por supuesto espero que muchos de mis graduados de la maestría en gerencia de empresas tecnológicas desarrollen sus productos o sus iniciativas dentro de las empresas para las cuales trabajan y también reciban inversiones del sector correspondiente.